¿Alguna vez, al leer la Biblia, han sentido que una profecía parece que ya se cumplió, pero que al mismo tiempo como que le falta algo para estar completa? Bueno, hoy vamos a explorar justo eso, un principio fascinante conocido como la ley del doble cumplimiento. Es como una llave para entender el gran mapa de la profecía bíblica. Miren, la mejor forma de entenderlo es con una imagen. Imagínense a un profeta, parado en un punto, mirando a lo lejos una cadena de montañas. Desde donde está, de varias cimas que parecen estar una justo detrás de la otra, casi pegadas. Lo que no puede percibir son los enormes valles, los largos periodos de tiempo que en realidad las separan. Pues bien, esa es la esencia de la visión profética. ¿Cómo vamos a desglosar esto? Primero, hablaremos de esa mirada a lo lejano. Luego, definiremos bien qué es la ley de doble referencia. Después, lo veremos en acción con ejemplos concretos del Nuevo Testamento, de profecías sobre Jerusalén y la restauración de Israel. Y al final, todo va a cobrar sentido cuando regresemos a nuestra idea de los valles y las cimas. Y listo, entremos en materia. Ese espacio que el profeta no ve entre las cimas de las montañas tiene un nombre técnico, el intervalo profético. Es, literalmente, ese hueco, ese lapso de tiempo que pasa entre un cumplimiento y el que le sigue. Y aquí está el concepto clave de todo esto. Este principio nos dice que una misma profecía puede tener, por así decirlo, dos momentos. Un cumplimiento inicial, que ocurre en la historia y es real, pero parcial. Y a la vez apunta a un cumplimiento mucho más grande, final y completo, que ocurrirá en el futuro. Bueno, la teoría está muy bien, pero veámoslo en la práctica. Hay ejemplos clarísimos en las Escrituras donde el mismo Nuevo Testamento nos muestra cómo funciona este principio. A ver, arranquemos con un caso clásico, el profeta Joel. Él habla de un derramamiento masivo del Espíritu de Dios, que además vendría acompañado de señales espectaculares en el cielo y en la tierra. Y aquí viene lo interesante. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro se levanta y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y sí, fue un cumplimiento real y poderoso. Pero, ¿fue completo? No, porque en Pentecostés no vimos que el sol se oscureciera o la luna se volviera sangre. Esos detalles nos dicen que Pentecostés fue la primera cima, pero que todavía hay una cima final por cumplirse. Pasemos a otro ejemplo que seguro les suena muchísimo. La famosa profecía de Isaías sobre una virgen que tendría un hijo y lo llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Resulta que, en su contexto original, esta profecía fue una señal específica para el rey Acaz, que estaba en problemas. Esa fue, digamos, la primera cima. Pero claro, el Evangelio de Mateo nos revela su cumplimiento perfecto y definitivo, el nacimiento milagroso de Jesús, el verdadero Dios con nosotros. Ok, otro más. El Salmo 118 tiene esta frase, que es una aclamación, una bienvenida para el enviado de Dios. ¡Claro! La gente gritó justo esto cuando Jesús entró a Jerusalén en el Domingo de Ramos. Fue un momento increíble. Pero, y aquí está el detalle, el mismo Jesús dio a entender que la historia no terminaba ahí. Él mismo anticipó que volverían a decir esas palabras en el futuro. Así que la entrada triunfal fue una cima, pero nos dejó esperando otra. Bueno, hasta ahora hemos visto ejemplos más centrados en el Mesías. Ahora ampliemos la mira. ¿Qué pasa con las profecías sobre ciudades enteras, como Jerusalén, y el destino de las naciones? Jesús habló clarísimo sobre la destrucción de Jerusalén. Y bueno, la historia nos cuenta que eso pasó de forma terrible en el año 70 después de Cristo con los romanos. Esa fue una cima muy oscura. Pero si se lee con atención, el lenguaje que usó apunta a algo más, a otra etapa de aflicción que todavía no hemos visto. Vean esto, en el Salmo 2 se habla de una especie de rebelión mundial, de reyes y pueblos conspirando juntos en contra de Dios y de su Mesías. Y es fascinante porque en el libro de los Hechos, los primeros creyentes vieron un cumplimiento de esto en todo lo que pasó con Herodes, Pilato y la crucifixión. Fue un cumplimiento real, sin duda, pero el Salmo describe algo a una escala mucho mayor, una rebelión final y global de las naciones, que apunta a un clímax futuro. Muy bien, cambiemos de enfoque un poco, aunque todo está conectado. Hablemos ahora de la restauración de Israel,
que también se presenta como un proceso en etapas. Hay profecías, como esta de Ezequiel, que son muy claras. Hablan de un momento en que Dios juntaría a su pueblo de todos los rincones del mundo y lo traería de vuelta a su tierra. Y sí, claro, hubo un regreso de Babilonia. Eso es historia. Pero las profecías parecían prometer mucho más. No solo un regreso físico a la tierra, sino una transformación espiritual profunda. Así que el regreso de Babilonia fue una cima, sí, pero la cima más alta, la de la restauración total y espiritual, todavía está en el horizonte. Y si hay una profecía que nos muestra este valle de tiempo de una manera espectacular, es una de las más complejas y precisas de todas, la de las 70 semanas de Daniel. A ver, para resumirlo, Daniel predice con una precisión increíble la llegada del Mesías. Eso cumple las primeras 69 semanas proféticas. Pero, ¿y la semana 70? ¿Dónde quedó? Ah, ahí es donde está el valle. Un intervalo larguísimo, que es de hecho nuestra era actual, separa esa semana 69 de la número 70, que es la cima final que aún falta por cumplirse. Con todo esto, volvemos a la imagen del principio, la de las montañas. ¿Ven cómo todo encaja? Los profetas, inspirados por Dios, veían esos grandes eventos, los picos de la historia de la salvación, pero el tiempo en medio, ese valle, muchas veces no era visible para ellos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que al analizar una profecía, la pregunta no es solo ¿se cumplió? La pregunta más profunda es ¿qué tan completamente se cumplió? ¿Estamos viendo un cumplimiento parcial, una primera cima, o ya es el cumplimiento final y definitivo? Y esto nos deja pensando, ¿no? La próxima vez que nos encontremos con una profecía, vale la pena preguntarse, ¿estamos viendo solo la primera cima, la más cercana, o logramos entender el panorama completo, con esos valles de tiempo y esa cima final que todavía está por venir?